Ahí se me escucha. Sí. Bien, bien. Bueno, Padre, te damos gracias por este día, gracias por un día más de vida que nos da, Señor. Te pedimos, Señor, que tú entres, Señor, en esta reunión, así como nosotros entramos, Señor, para alabarte, bendecirte, Señor, hablar de tu palabra, para que seas exaltado a través de nosotros, Señor, que podamos, Señor, todo aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Y sobre todo te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros errores y entremos limpios, Señor, a la reunión. Bendice la palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, que podamos aplicarla, Señor, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en todo lugar, Señor. Bendice todo lo que hablemos, Señor, y sea para la gloria tuya, Señor. Que los demás hermanos puedan entrar, Señor, y los que no, bendícelos también. Y dejamos todas las cosas en tus manos, que son las mejores manos. En tu bendito nombre, Padre. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, el tema de hoy es un tema para mí bisagra. Es un tema fundamental. Y quiero decirles que ustedes ni se imaginan, guiados por el Espíritu de Dios, los pastores, cómo debemos trabajar en esta dirección. Así que yo creo que es un tema muy, muy importante y por eso no quería demorar más tiempo para ya comenzar. Les pido que estén animando a los muchachos que nos están conectando, en el caso de Percy, en el caso de Germán Papá, Madeleine Amor, y que lo están extrañando. Yo creo que hay motivos a veces fuera de a veces de los compromisos, y hoy es muy importante que podamos estar conectados. Bueno, vamos al tema. Antes de leer el pasaje, ustedes lo tienen titulado, seguramente algunos la unidad en el cuerpo, otros unidad en el cuerpo de Cristo, está hablando de unidad. Primero quería hacer una introducción. Antes de leerlo, la vamos a leer primero en la versión que tiene Nicanor y luego en la versión que tomó ahí José. Pero no hay otra. Si decimos claro, si decimos en Argentina, pero podemos ir en el mundo, ¿no? Pero entonces vamos a hablar de Argentina, si quieren. Decimos que si hay algo que pesa, que predomina, decía William Barclay, un teólogo, decía que en el mundo, lo decía, miren, no sé, William Barclay del 1800, creo que, decía que en el mundo, bueno, esto fue editado, mire, este planteo, no, me equivoqué yo, Barclay de 1800, final de 1800, 1900, pero este pensamiento lo edita hace 67 años. Y dijo así, William Barclay, dijo, en el mundo, mire qué contemporáneo, en el mundo no hay otra cosa que el desacuerdo, la desarmonía y la desunión. 1954. En el mundo no hay otra cosa que el desacuerdo, la desarmonía y la desunión, ¿no? Naciones se levantan contra naciones, hombres contra hombres, clases sociales contra clases sociales, y a veces dentro del mismo hombre hay desunión.
decía así William Barclay en 1954. La voluntad de Dios marcada acá en Efesios es que la acción, el designio de la iglesia es que resuelva en Cristo esta desunión, este desencuentro, esta desarmonía. Obvio que las cosas comienzan en forma centrífuga, primero desde uno y va avanzando. Pero esto, si avanza, repercute en nuestra amada Argentina. Pero vamos a solucionar primero los temas en casa, y primero en la iglesia, y después veremos en nuestra sociedad. Pero creo que coincidimos que 64 años después podemos llegar a decir que en nuestra Argentina hay mucho desacuerdo, mucha desarmonía y mucha desunión. Pero vamos ahora sí a la lectura. Nicanor nos va a leer la NBI, la nueva versión internacional. Y Nicanor, leemos hasta el... no vamos a leer los dones, leemos hasta el 10, del 4 del 1 al 10. Sí, los dones lo dejamos porque se puede llevar una hora más. Así que, nada, vamos. Bueno, dice, ¿qué pasa, chica? Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto y se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. ¿El 10 inclusive? Es inclusive. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Exacto. Y luego sigue diciendo el mismo Constitución, dones, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el jueves que viene. Es muy importante porque el jueves que viene vamos a ver el don apostólico, el profético, el evangelista, el pastoral y el de maestro. Pero estos son los pilares en los cuales se apoya la iglesia, en los dones, y los dones los da el Espíritu Santo. Va a ser muy, muy interesante poder disfrutar de ello, pero lo vamos a hacer el jueves que viene, no se lo pierdan, realmente va a ser muy, muy, muy bueno, y especialmente hay dones que ni se tocan. El apostólico ha provocado hasta divisiones, desunión, es increíble. El profético, ni hablar, tema que ni se habla. El evangelista se habla más, el pastoral se habla más, el maestro se habla más. Pero eso lo vamos a ver después que viene. En esta versión que nos narra Nicanor, vamos a ver en la nueva traducción viviente, en la
la Nueva Traducción Viviente. La tiene José y leemos José. ¿Te dije bien, José? Sí, sí. Acá. Del 4 al 10. Ok. Al 10 inclusive. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso, las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo en su presencia. Gracias. Lo saludamos a Marcos, que se ha conectado. Hola, Marcos. Hola, pastor, ¿cómo va? Bien, gracias, gracias. Dios te bendiga. Gracias, igualmente, pastor. Primero lo que dice es que vivamos, lleve una vida digna del llamado que han recibido de Dios. En verdad han sido, porque en verdad han sido llamados. Vivan de una manera digna. Y está directamente empezando a decir, podemos empezar a manejar el opuesto de cada una de las manifestaciones. Por ejemplo, si yo no vivo dignamente, vivo indignamente. No soy digno, vivo de una manera incorrecta. Entonces dice que para vivir de una manera digna, y calculen que va absolutamente en dirección, perdón, me cayó una hoja. Le decía que va en dirección de la tal golpeada unidad en el cuerpo de Cristo. Pero antes de entrar en el detalle de cada uno de los puntos para ir a esa dirección, yo les digo lo siguiente, que cuando habla de unidad, hace ya un tiempo de que se habla de la unidad de la iglesia de la ciudad, en la cual está perfecto. Pero yo siempre lo hago en una forma escalonada, porque primero, antes de hablar de la unidad de todas las iglesias, primero tengo que entender de la unidad de la iglesia en la cual yo me congrego, que sería mi iglesia local. Yo no puedo hablar de la unidad, a ver, una iglesia que amo mucho, la de Jorge Altamirano, una iglesia que la vimos nacer, pero yo no puedo hablar de la unidad con la iglesia de Jorge si en mi iglesia no soy uno, no ejerzo la unidad, ¿se entiende? Primero, la unidad tiene que ser la iglesia donde yo me congrego. Algunos dicen que la iglesia es una y es toda, y está bien, pero primero se empieza a ejercer donde yo estoy formando parte de la familia en la cual estoy sirviendo, y
en la cual estoy siendo parte, ¿no? Todas las semanas, con mi familia en Cristo. Entonces, primero, si yo quiero la unidad de todas las iglesias de la ciudad de La Plata, primero tengo que vivir la unidad. Si yo puedo decir, yo quiero la unidad de todas las iglesias de La Plata, pero primero tengo que vivir la unidad dentro de la misma iglesia en la cual yo soy miembro. ¿De qué sirve estar o declarar que todas las iglesias tenemos que estar unidas si dentro de mi propia iglesia yo no soy parte de esa unidad? Pero yo le agrego algo más, y voy más adentro, es que también tiene que haber en mi familia unidad. Yo no puedo pretender que no puedo pretender que decir que, bueno, que yo estoy en unidad en la iglesia y en mi casa es una constante pelea y desunión. Entonces, a veces mi casa, mi familia es una pequeña iglesia. Y como hombres, nosotros debemos fomentar la unidad de nuestra familia. De allí, como miembros de la iglesia, trabajar por la unidad de la iglesia. Y de allí, como iglesia, trabajar por la unidad de todas las iglesias de la ciudad de La Plata. Que muchas somos diferentes, pero somos una en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Así como nuestra familia, ninguno puede decir que es igual. Yo digo, muchas veces decimos con Patricia, gracias a Dios que somos diferentes. Sería muy aburrido ser igual. Y gracias a Dios que somos diferentes. Entonces, y eso nos permite crecer, entendernos, aceptarnos. Así pasa en la familia, pasa en la iglesia. Gracias a Dios que somos diferentes. Sería muy aburrido, seríamos todos iguales. Y aparte, una utopía. Entonces, y el otro tema es que aquí comienza a trabajar sobre vivir de una manera digna. Y empieza a tomar algunos pilares muy interesantes. Una de los pilares que toma, y ustedes fíjense que cuando yo les dije es el punto más difícil para trabajar, yo les animo a que seamos socios en este trabajo de la unidad de la iglesia. Para ser socios en este desafío, dice que en la NBI siempre dice humildes. En la Nueva Traducción Viviente que leía José, sean siempre humildes. Sean siempre humildes. Miren qué interesante. La humildad no es algo que abunda en el ser humano. Dice, sean siempre humildes. Esto en Dios y a través del Espíritu Santo que vive dentro nuestro se puede llegar a lograr. Ahora, lo que vamos a ver ahora, vamos a ir viendo 4 puntos por lo menos, que dice, sean siempre humildes, pero nunca para que nos comparemos con otro hermano de la iglesia o amigo. Siempre la única comparación, el único espejo que me debo mirar es el espejo de Jesucristo. No para que me compare, yo soy más humilde que aquel. No, acá en este caso yo tendré que decir, yo soy más humilde que Jesucristo. ¿Bien? Siempre me debo comparar con Jesús. Y creo que nunca voy a llegar a ser tan humilde como Jesús, pero mi meta es Jesucristo. Así que el ser humilde no es para compararme con otro hermano en Cristo, sino para yo mirarme al espejo del Señor y tomar como modelo a Jesucristo. Entonces dice, sean siempre humildes. Se ha considerado en algún momento que la persona humilde era la persona pobre. No es así. El ser humilde básicamente
hay personas que son muy, muy pobres, pero no son humildes. Y hay personas que son ricas y son humildes. Así no tiene que ver con la posición económica. El ser humilde es una actitud del corazón en la cual uno tiene para con los demás. Una persona humilde no tiene altivez, no tiene orgullo. Y ahora miren los puntos que estamos tratando y se dan cuenta de lo difícil que es si no interviene Dios. Sean siempre humildes. Luego dice, sean amables. El ser amable, siempre cuando dice ser amable es buscar primero yo siempre digo que ser amable es buscar primero la comodidad, el bienestar del otro, que está al lado mío. Vos primero, pasá primero, sé amable, sentate en la mejor silla. Sentite vos bien cómodo, ser amable. Y dice que, luego dice, sean pacientes. ¿Saben lo opuesto a la paciencia dentro de lo que es la unidad? ¿No? Es que se me saltan ¿vieron como esos dibujitos que saltan los cohetes, las estrellas? Sean pacientes, sepan esperar, como nos gusta que nos esperen a nosotros. Sean pacientes, si alguien se equivoca, es por ahora. Pero como yo tantas veces me equivoqué y me esperaron, así me gusta le gusta a otros que los esperemos. Sean pacientes. Y otra de las cosas que dice, que hermoso Pablo, inspiradísimo en el Señor, llevando una palabra de verdad, sean tolerantes. Tolerar. Poder, aunque la otra persona quizás esté haciendo algo incorrecto, lo tolero, lo espero, soy paciente. Me miro al espejo y digo, yo tantas veces me equivoqué, debo ser humilde, no debo ser altivo. Y además, amable. Miren que 4 pilares hermosos. Qué lindo para aplicarlo en la familia, ¿no? Ser en la familia un humilde, amable, ser tolerante y paciente, o paciente y tolerante. Si lo aplico en la familia, ello ayuda mucho a la unidad de la familia. Siempre en el amor, en el vínculo de la paz, es como que el amor y la paz abraza estos pilares hermosos, ¿no? Y luego continúa diciendo, esfuércense. El tema es el siguiente, es que sabemos que si no interviene el Espíritu Santo, es casi imposible ser humilde, amable, paciente y tolerante. Pero dice esfuércense. ¿Esfuércense en qué? Dice esfuércense en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Tiene que haber un esfuerzo, y el esfuerzo es rendirme a mi falta de humildad, a buscar mi mejor lugar, a rendirme a no ser tan un fosforito, ¿no? Que me siento rápidamente. Ser paciente, a ser tolerante, saber esperar, saber que al tiempo lo que es de Dios ya va a venir. Pero dice, esfuércense en la unidad, esfuércense para lograr la unidad de la iglesia, que está hablando Pablo, la familia de la iglesia. Es un trabajo de esfuerzo.
Aquel que no ejerce la unidad en la iglesia es porque no trabaja. Pero hay que esforzarse a lograr y abrazar la unidad en la iglesia. Recién decía, ayer yo me escribió un joven que tiene, hace rato, tiene un problema. Yo creo que todavía no se ha entregado a Cristo, ha asistido a la iglesia mucho tiempo. Pero le digo, ¿cómo andás? Y me dice, yo creo en Dios, pero no creo más en la iglesia. Y le digo, tenés un problema. Estás creyendo en la cabeza y no estás creyendo en el cuerpo. Ahí hay algo que falla. Y seguramente el que falla sos vos. Reflexionás sobre lo que estás diciendo porque no está en la Biblia eso. Y entonces, enseguida, bueno, pidió perdón como hace siempre. Y digo, no pidas perdón. Trabajá sobre la unidad, sobre el amor a la iglesia. Hay que trabajar en esta dirección. A trabajar en esta dirección. Por eso, cuando aquí menciona que habla de que muchas veces en la iglesia y unas cosas que son tóxicas en la iglesia es cuando no nos consideramos uno solo. Somos uno en el Señor. No somos, si bien somos diferentes, pero es como un cuerpo. El dedo no puede hacer lo que hace la oreja y la oreja no puede hacer lo que hace la nariz, pero todos nos necesitamos y todos somos un solo cuerpo. Y entonces, aquí es muy claro, Pablo dice, hay un solo cuerpo. ¿Se entiende? Un solo cuerpo, una sola iglesia. Hay un solo espíritu. Como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos, en todo. Entonces, luego continúa diciendo que por su gracia Él nos ha dado dones, y los dones apuntan a esta unidad. Ahora, hay una definición muy interesante que se la pedía a Franco. ¿No estás ahí, Franco? Que nos va a leer sobre un relato de Carlos Moreira, y habla sobre la iglesia, y cuando Franco va a leer un momento, dice la iglesia en reforma permanente. Y quiero decirle lo siguiente, antes de que Franco nos lea esto. Ayer lo mencionábamos en la reunión de oración. La fe viene por el oír la palabra. Pero cuando viene esto, recuerden que esto es contemporáneo, para ahora, para hoy. Acá nos está narrando una historia de una carta escrita, algunos dicen a la iglesia de Éfeso, y otros dicen que no, pero no importa, es una carta escrita. Acá el Dios nos está diciendo a nosotros hoy, y la iglesia, una iglesia que está en una permanente reforma, debe considerar, y hay una frase hermosa que va a leer Franco ahora, una actitud con respecto a la unidad. Por eso les animo a que nos hagamos amigos de este trabajo por la unidad. ¿Lo tenés, Franco? Sí, Raúl, acá está. Vamos. Debemos movernos hacia una iglesia con un entendimiento claro de su unidad.
entre paréntesis menciona, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad de la iglesia no es una cuestión secundaria o accesoria. Resulta intrínseca a la propia esencia de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es una. Esto que es cierto a nivel ontológico, ya que en Cristo toda barrera y paredes intermedias han sido derribadas. A nivel de la manifestación visible en el mundo, la unidad sigue siendo una asignatura pendiente. Una iglesia en reforma permanente no puede aplazar más la recuperación de la unidad de la iglesia en cada ciudad. De ella depende, según lo dijo quien es la cabeza de la misma, que el mundo crea. El Señor ha ido guiando un proceso de homogeneización de creencias, experiencias, vivencias, que ha quitado muchas de las viejas excusas que utilizábamos para explicar nuestro pecado de división. Pero todavía el yo sigue siendo el obstáculo principal. Caudillismos, búsquedas de poder y preeminencia, personalismos, siguen siendo una mancha en el liderazgo del continente y la traba para que podamos responder a la oración de Jesús para que seamos uno de manera que el mundo crea. Wow. Aquí Carlos Braida, gracias Franco, aquí Carlos Braida toma, dice que si no somos uno, el mundo no va a creer. Lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Pero a mí me encanta esta frase cuando dice, una iglesia en reforma permanente no puede aplazar más la recuperación de la unidad de la iglesia. En la ciudad, la unidad de la iglesia, donde yo me congrego. No podemos aplazar más, postergar más la unidad de la iglesia. Si los 7 que estamos conectados ahora pasamos a ser constructores de la unidad, empezamos a poner en práctica, mediante la ayuda del Espíritu Santo, una vida humilde, amable, paciente, tolerante, unidas realmente en el amor y en la paz del Señor. Y empezamos a trabajar en esto, en cada uno de nosotros, pero no aplazar más la unidad de la iglesia. La iglesia debe ser realmente realmente una, así como Dios es uno y el Espíritu es uno. Entonces, yo le decía hoy cuando comenzamos, esto es una de las asignaturas más donde el diablo, y a veces los cristianos, digo el diablo porque el diablo tiene la obsesión de que nos dividamos, de separarnos. Creo que lo decía así Braida recién, cuando nos leía Franco, cuando decía a veces que las experiencias, las vivencias, las creencias, a veces las iglesias se dividían porque, bueno, algunos eran más carismáticas, otras eran más teológicas de las escrituras, otras vivían más los milagros y otros vivían más la adoración o algún don por allí. Pero a veces eso ya ha sido eliminado, ha sido barrido. Hoy las experiencias, las vivencias, hoy gracias a Dios las iglesias están en la mayoría de los casos viviendo vivencias y creencias muy, muy semejantes. Y esto ya no nos puede dividir. Yo creo que lo único que nos puede llegar a dividir es la falta de humildad, de amabilidad, de paciencia, de tolerancia. Cuando nos falta la amabilidad, la paciencia, la tolerancia, comenzamos a atacar lo que es la unidad de la iglesia. Pero cuando no somos nosotros y no le echamos la culpa al diablo, cuando
como dice Braga al final de ese relato, cuando nuestro yo comienza a pesar más que el nosotros, porque a mí me importa, porque yo pienso, porque yo decido. Y cuando empezamos a usar el pluralismo, el nosotros, ahí comenzamos a crecer en unidad. Cuando nosotros, cuando yo empiezo a considerar que Johnny es muy importante y valoro a Johnny como alguien hermoso en el Señor, cuando valoro a Marcos y lo valoro como hermoso en el Señor, ahí a Daniel, y así a todos, y dejo de pensar en mí, y soy para con todos, soy más humilde, soy más amable, paciente, tolerante, tolero. Por eso yo les animo, porque es tan importante, esto que hasta creo que lo tendríamos que leer diariamente, ¿no? Poder claramente trabajar, no sé si puedo defender, trabajar en la unidad. La única manera de trabajar aquí es muy claro, si llevo una vida humilde, si llevo una vida amable, si llevo una vida paciente y tolerante. Van a ver que si de estas cuatro, siempre en el amor y en la paz, ¿no? Pero si llevo adelante estos 4 desafíos, realmente en mi familia, en mi iglesia y en la iglesia de la ciudad, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Por eso para mí, bueno, y nos queda un lindo tiempito, unos 10, 15 minutos para poder compartir y crecer todos en algún aporte, ¿bien? Pero esta es la iglesia, ¿bien? Esta es la iglesia, una sola iglesia, un solo cuerpo. Muy bien. A ver, ¿quién quisiera aportar algo más? Calladito. Hola, ¿puedo comentar algo? Listo, Franco, dale. Digamos, si bien es algo que siempre uno lo sabe, está más que claro en esto que estamos compartiendo, que nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, a través de estas palabras, a través de esto que estamos reflexionando y que estamos estudiando, se desarrolla, se potencia y crece y sanamente a través del prójimo, del próximo, del que tengo al lado, a través de mi hermano, a través de aquel que tiene el Espíritu Santo y que también me nutre y al cual bendigo con estos principios que vos compartías, con la unidad, con la humildad, con el perdón, con el vínculo de la paz, con cosas que, si bien se nos pide a cada uno, es para todos. Digamos, desde lo que se nos está pidiendo no es ser mejor vos mismo con vos mismo para que seas un caudillo, que seas un único excelente, sino que sé mejor vos mismo con el grupo, con el cuerpo. Sé mejor vos con el cuerpo, digamos. Lo que Dios nos está transmitiendo acá es sé humilde con el resto, no vos humilde para mostrar vos tu humildad, sino para bendecir al cuerpo. Buscar la unidad para bendecir al cuerpo. Y ese, no sé si me estoy explicando bien o si lo estoy compartiendo bien, sí, pero sí. Lo que digo es que uno crece
a través de poder ejercitar estos principios con el cuerpo de Cristo, con el hermano. Porque cuando el Espíritu Santo nos guía a ser humildes con nuestro hermano, con la iglesia, a abogar por la unidad de la iglesia, a trabajar por ese sinergismo que compartías en la reunión, también con la iglesia, hacer parte del cuerpo de Cristo y ser guiados todos, es donde también uno es más nutrido, ¿no? En el amor al prójimo uno es bendecido, siempre lo has dicho, Raúl. Cuando uno da es cuando uno más bendecido es. Y acá es donde también es fundamento de ese principio. Esto que estamos estudiando es fundamento de ese principio, mientras más permito que el Espíritu Santo obre a través de mi vida en bendición del cuerpo de Cristo, más crezco, más cerca estoy de poder cambiar mi manera de pensar y comprender la voluntad de Dios en su bondad, en su amplitud y en su perfección, ¿no? Entonces, qué bárbaro, como el Espíritu Santo siempre, como decías, compartían los hermanos que leían el texto, es uno, la iglesia es una, el llamado es uno, Dios es uno, y en todo podemos ver esa unidad a la cual somos llamados, y que es a través del vínculo de la paz, del amor, a través de Cristo. Entonces, gracias por dejarme compartir esto que me estaba gustando muchísimo, Raúl. En la Nueva Traducción Viviente que leyó José, dice, cuando habla de paciencia, unos con otros. No ser paciente conmigo mismo, como vos decías. Es paciente unos con otros. Y después, en la Nueva Traducción también Viviente que leyó José, dice, tolerándose las faltas por amor. Es decir, cuando alguien comete una falta, lo tolero. No quiere decir que estoy de acuerdo, ¿eh? Una cosa es entender y otra cosa es aceptar. El tolerar no quiere decir aceptar las faltas, sino entender a veces las faltas del otro. ¿Y qué quiere decir entender? Entender las circunstancias y no juzgar. Cuando uno comienza entendiendo, está lejos de aceptar que uno vive en forma incorrecta, pero ser tolerante, entender que a veces hay circunstancias que nos atraviesan, que nos llevan a comportarnos de tal o cual manera. Por eso lo que decía muy bien, Franco, pacientes unos con otros y tolerantes en las faltas, no en mi falta, en la falta de otro, ¿se entiende? Bien, ¿alguien más? Vamos. Veo ahí algunos que se están desconectando, a ver. Bueno, ¿me escuchan? Johnny. Sí. Digamos, todo lo que estamos estudiando es para aplicarla en nuestras vidas, en el trabajo, acá en nuestra casa, en nuestro barrio. No solo es, digamos, yo lo entiendo así, que es para la iglesia, ¿no? Porque si nosotros damos un mal ejemplo. Se cortó, Johnny. Toca. Está muteado. Ahí está, ¿no? No, sí, como decía, si nosotros, para aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? Porque yo digo, si nosotros solo nos comportamos bien en la iglesia, ¿de qué nos sirve, no? Porque en la iglesia todos nos vamos a comportar bien, pero si dentro del trabajo, o dentro de nuestro barrio, o dentro del círculo que nos movamos, no nos comportamos como nuestro modelo que es Jesús, es como solo leer la Biblia para sentirnos bien. Y no tendría que ser así. Pienso que cada uno, dentro del lugar que se va moviendo, tiene que ver uno reflejado que es un cristiano, o sea, que adoras a Cristo. No
no, o sea, no, digamos así como dice, si vemos que alguien falla, comprendemos que falló porque es humano, pero no nos ponemos del lado de, si robó, no, tal vez vemos que robó por algo, pero no aceptamos el robo, sino que lo comprendemos por ahí a la persona. También yo veía, ¿no?, que cada uno tiene que tomar, digamos, el lugar. No sé si usted como pastor tendríamos que, qué sé yo, juntarnos con otras iglesias para crecer en la unidad y tratar de levantar o cambiar la plata, ¿no? La plata como centro de donde vivimos nosotros. Y así levantar y levantar el nombre del Señor, porque digamos, si de acá de la iglesia Cristo Reina me encuentro, no quiere decir que sea que, que adore a otro Jesucristo, sino todos somos mismo Jesús, ¿no? Yo pienso que si nosotros no levantamos, no hacemos, creo que se van a tener que levantar las piedras, como dice la palabra, ¿no? Por eso ahí lo que vos mencionás, Johnny, es importante decir, poder encontrarnos. A veces y ahora vamos a tener una reunión de pastores de la zona y va a ser en la iglesia de Rumbo Norte, en la iglesia nuestra. Y la última vez que hicimos una reunión de estas, alguno malinterpretó. Yo no fui yo quien convocó a esta reunión, pusimos la iglesia como lugar, pero alguno interpretó que yo había organizado esta reunión. Y bueno, se dijeron algunas cosas, ¿por qué no me invitaste a mí y al otro? Bueno, y yo le dije, mira, perdón por esta confusión, no fue así, pero bueno, pedí disculpas. Yo no he hecho nada realmente, solamente, pero solo el hecho de pedir disculpas, de dar caricias, de ser afectuoso. Ahora, nuevamente se hace una reunión y vuelven a elegir Rumbo Norte. Y bueno, y yo lo que pretendo que en la iglesia respiren paz, respiren amor, y que somos muchos pastores diferentes, pero en Cristo somos uno solo, y nos necesitamos unos con otros. Sigo escuchando, vamos muchachos, vamos que tenemos unos minutos más. Ahí estaba leyendo, ¿no? Y escuchaba lo que decían. Y esta tolerancia y esta paciencia que dice Pablo, solamente se puede comprender en el amor de Jesús, en ninguna fuerza propia. Ser tolerante con fuerza propia dura poquito. Es una tolerancia en el mal sentido. Me acordaba, creo que el otro día estaba leyendo, ¿no?, cuando Jesús tuvo una expresión de carácter muy fuerte con sus discípulos cuando ellos no pudieron sanar a un muchacho, creo que era al muchacho lunático, y él les dice fuerte, o sea, al leerlo, lo leo con enérgico, diciéndole a sus propios discípulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y yo no lo escucho diciéndolo en un tono suave, ¿no? Eso se leía un ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? No lo dejó pasar, pero ninguno dudó de Jesús. Él le estaba marcando y quizás en un tono bastante áspero, pero con amor. Y nadie dudó. Y Jesús no dudó. Jesús no dudó de los discípulos que él eligió. Y murió por ellos y por todos nosotros. Dio su vida por ellos y por todos nosotros. Una muestra de amor. Entonces, esa tolerancia, esa paciencia que a veces suena brusca, suena fuerte, pero si nosotros disponemos nuestro corazón a entender que es con amor y por amor a Jesús, sale solo. Cuando hacemos fuerza nosotros mismos, porque a veces decimos, armamos
una paz muy humana, ¿no? Que suene todo bajito, que parezca que estamos en paz, pero no lo estamos, eso no dura mucho. Dejemos que el amor en Cristo obre, que nuestra paciencia, nuestra tolerancia no se... Esto lo digo por ponerme en primer lugar, ¿no? De querer cultivar una paciencia y una tolerancia, porque esto me pegó a mí derecho, muy artificial, muy armada en mi propia fuerza, y no me dura, no me ha durado. Distinto es cuando es ese amor en Cristo que me corre a un lado, me corre a un lado, no importa. Puedo tener otra paciencia total, no es mi fuerza en esa paciencia. Esto es como cuando uno va cultivando esta amabilidad, esta humildad, esta paciencia, esta tolerancia. Cuando uno va cultivando esto en Dios, muchas veces uno tiene el crédito para poder ayudar a alguien en la corrección. Jesucristo había demostrado muchísimo amor al prójimo, a ellos, y tenía la autoridad de aquel que ama, de aquel que es humilde, que es paciente, es tolerante. Y eso da crédito para que con palabras quizás de corrección uno pueda corregir a aquel que está en un camino que lo lleva a un precipicio, ¿no? Porque bueno, si alguien tiene una vida que lo lleva a un precipicio, a veces hay que corregir. Pero el único crédito que puedo tener para corregir no es un título que lo cuelgo en una oficina, en un cuadro. Yo el otro día estaba escuchando algo muy, muy hermoso. ¿Quién era que lo decía? No me acuerdo. Pero bueno, que Pablo, acá lo vemos escribiendo, ¿no? Que Pablo, si tendría oficina, él escribía desde un calabozo, ¿no? Pero si tendría una oficina, Pablo, no tendría lugar para colocar los diplomas, los títulos que tenía. Pero él tenía un trato. Yo me acuerdo que esa palabra que creo que a Timoteo le dice, tráeme una capa, lo voy a parafrasear, porque acá hace un poquito de frío en el calabozo. Y además, si podés visitarme, miren con qué palabra, le estaba diciendo, cubrir mi frío y visitarme. Alguien como Pablo, que todo lo que hacía lo hacía por Jesús. Y él tenía autoridad para corregir, pero porque él era siervo. Era siervo. Y cuando alguien es siervo, tiene autoridad para... Ahora, cuando alguien no es siervo, que quizás hay dos personas que pueden estar diciendo las mismas cosas, pero uno no tiene la autoridad de siervo, del que sirve, del que lava los pies, del que asiste al que está mal. Ahora, el que es siervo tiene autoridad para a veces corregir, y en amor corregir. Y el que no es siervo, cuando corrige, hay pelea, hay problema. Pero cuando alguien es siervo, es amable, tolerante, paciente, y tolera los defectos, y cuando él haga, en Dios le da crédito para esa corrección. Es así, es así de como debe ser. Yo creo que así debe ser.
¿Alguien más quisiera compartir? Okay. Es muy importante, muchachos, estos 10 versículos. Ahora que está Marcos allí, alguien que siempre tiene en su corazón y que lo traslada a su boca, el tema de la unidad, es su esposa Tuli. Tuli siempre habla de la unidad de la iglesia. Y siempre, Tuli va a estar hablando de la unidad. Y yo creo que es una banderada de la unidad, Tuli. Pero miren, yo les digo, qué lindo que nos pongamos de acuerdo. Hoy los 7 que estamos conectados y empecemos a trabajar en nosotros para también poder ayudar a otros. Yo anhelo también la unidad de toda la iglesia, como decía Johnny, de la ciudad de La Plata. Y más te digo, Johnny, reconozco que estoy en deuda. Y que tendría que estar trabajando más en esta dirección. Así que bueno, quiera Dios que me dé más tiempo para poder trabajar más en esta dirección. Pero por lo menos ahora entre nosotros. ¿Qué le parece, muchachos? Si uno con otro, como decía Franco, somos más humildes. Uno para con otros somos más amables. Uno para con otros somos más pacientes. Y unos con otros nos toleramos más. Y así vamos a ir construyendo esta unidad. ¿Están de acuerdo? Los que conocemos esto diríamos que sin el Espíritu Santo es imposible. Como decía Nicanor recién, si vamos por la fuerza de uno, dura poco. Pero si es con Dios interviniendo, qué interesante que sea. Y Carlos Braida dice, al final dice, y el mundo conocerá de Jesucristo si somos uno. Esto lo dice Jesús, lo dice la palabra. Pero el mundo conocerá que hay un Dios, que hay unidad. Miren qué importante. Así que esto es un desafío. Así que bueno, muchachos, a ver cómo estamos bien en horario. Pero esto era muy, muy importante. Yo quería que podamos disfrutar de esto. Pueden leerlo, releerlo. Luego, el jueves que viene vamos a ver esos 5 dones que Dios son los dones de la iglesia. Es algo entregado, que es un don, lo vamos a ir viendo. Pero no son ni los frutos del Espíritu ni los dones personales, son de la iglesia. Eso lo vamos a ir viendo, que Dios le dio a hermanos de la iglesia para que todos podamos crecer. Eso lo vamos a ver el jueves que viene. Es muy, muy importante porque algunos de ustedes dicen, pero yo, ¿dónde estoy metido? Habrá un don de mí de maestro, de pastor, de apóstol, de profeta, de evangelista. Cuidado, porque seguramente lo hay. Y así que, pero bueno, lo veremos el jueves que viene. Pero hoy, si hoy crecimos en esto, amén, amén. Y crecimos en esto, amén. Bueno, mi querido, quiero que si alguien más quería decir algo, lo dice, o si no, terminamos con este tiempo tomando este desafío de poder ser cada día más humilde, amable, paciente y tolerante. Amén. Bien. Bueno, querido, vamos a
también a orar por aquellos que no pudieron conectarse. Lamentamos que Germán no llegó, pero también oramos por ellos. Hoy, seguramente el jueves hagamos una pequeña pasadita rápida de 5 minutos sobre estos puntos para entrar en los dones que vamos a ver. Pero hoy no ha sido un día menor. Repasen esto, porque tenemos que ser de aquellos que construyen la unidad en la iglesia. Amén. Muy bien. Y de alguna manera vamos a aplicar a nuestra sociedad. Y en esta sociedad tan, como decía, le decía de William Barclay, esta sociedad tan complicada, un mundo en tanto desacuerdo, desarmonía y desunión. En esta sociedad que está tan en desacuerdo, tanta desarmonía, tanta desunión, la iglesia va a ser el vínculo, va a estar uniendo. Esto va a ser hermoso. Amén. Así que bueno, queridos, oramos y damos gracias al Señor. Amén. Bien, entonces, Nicanor, ¿podrás orar por lo que hoy hemos estado y que haga raíz esta semilla? Amado Dios, Padre de todos nosotros, te damos gracias por este día. Desde el primer minuto que nos diste a cada uno en este día, para contemplarte en toda tu gloria, Señor, en cada cosa que nos das para vivir. Te damos gracias porque guías nuestros pasos, Señor. Te damos gracias por nuestros hermanos que están acá, con los que estamos compartiendo. Te pedimos por los que no llegaron, te pedimos por los que no están, para que vayas guiándolo, para que estemos todos juntos, porque necesitamos de todos nosotros, porque todos nosotros somos tu cuerpo, ninguno es por separado, somos todos nosotros. Te pedimos que corrijas nuestros pasos para hacer unión, Señor, para que seamos sal y luz en esta tierra, Señor, para fortalecer tu iglesia, para llenar tu iglesia, Señor. Te pedimos que no nos dejes, que nos corrijas en tu amor, Señor, en tu justicia, porque es lo que necesitamos. Te pedimos por cada una de nuestras familias, por cada una de las familias de mis hermanos. Te doy gracias por la familia de cada uno de mis hermanos, Señor. Y nos quedamos bajo tu cobertura, Señor, porque te necesitamos todo el tiempo. No nos abandones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.